lanzar a través del chat, que es el sistema más sencillo, aunque Google Meet pues también permite poder lanzar preguntas a través de actividades, del apartado de actividades que está en el margen inferior derecho de la pantalla. Hay un rectángulo, un cuadrado y un círculo, pues ahí podréis encontrar un apartado de preguntas que también, bueno, pues podréis hacer uso de ella. Dicho esto, para aquellos que hayáis entrado nuevos, yo soy Josué Roca, estoy en el equipo de Human Talent de Teralco y os vengo a presentar a Kirill. Kirill está trabajando como Data Scientist en el equipo de Teralco, de Big Data de Teralco, con un cliente, en este caso, en su caso, pues un proyecto con cliente bancario y otros proyectos que tenemos a nivel interno de producto, de desarrollo de producto que estamos lanzando. Y nos trae hoy una ponencia acerca de aprendizaje por refuerzo. Para los tecnoplégicos como yo, pues esto es súper interesante y entiendo que para los entendidos como vosotros, pues seguramente también, ¿no? Así que nada, pues agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecerte a ti, Kirill, pues la ponencia y bueno, pues vamos a ello. Bueno, saludaros a todos al Se te oye un principio. poco flojito, Kirill. No sé si el A resto ver, también le sucede. no sé si un Ahora yo creo que un poco mejor. poquito mejor. Sí. Ok, pues nada, saludaros a todos y ante todo agradecer a Teralco por la oportunidad que me está dando pues, para compartir conocimientos sobre un área que me apasiona y sobre todo a ti también, José, pues por pensar en mí para poder dar pues esta charla. La intención un poco de esta charla es acercar a todo el mundo al aprendizaje por refuerzo, ¿no? Porque sí que es cierto que el Machine Learning pues, está en boca de todos, ha dado el salto incluso a los medios de comunicación tradicionales, está de moda, pero lo que es el aprendizaje por refuerzo es un área menos conocida y de la que se habla menos en los medios de comunicación, pero sin embargo yo creo que de la mano del aprendizaje por refuerzo han venido los grandes hitos en la inteligencia artificial los últimos años, aparte de, evidentemente, lo que es el Deep Learning. Que bueno, que como sabéis el Deep Learning es el aprendizaje con redes neuronales. Para empezar, ya que vamos a hablar en toda la charla de aprendizaje, me gustaría distinguir las tres formas que tienen las máquinas de aprender, ¿no? Dos de ellas son bastante conocidas, que es, una de ellas es el aprendizaje supervisado, que es cuando le aportamos a un algoritmo datos etiquetados, es decir, un ejemplo podría ser una imagen de un gato y la etiqueta de que es un gato o el historial clínico de una persona y la enfermedad que padece, ¿no? Entonces el algoritmo generaliza sobre esos datos y si le volvemos a aportar una imagen de un gato, lo que nos hará es predecir exactamente que se trata pues, de un gato o cualquier otra cosa, ¿no? Habitualmente este tipo de aprendizaje lo utilizamos para realizar predicciones. Por otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado, que justo el ejemplo antagónico al anterior, que es cuando los datos que le proporcionamos al algoritmo no están etiquetados, pero lo que podemos intentar hacer es extraer de alguna forma conocimiento sobre esos datos, podemos intentar encontrar jerarquías, patrones ocultos, incluso anomalías. Aquí os pueden sonar técnicas como clustering y demás, ¿no? Árboles de decisión entrarían dentro de este tipo de aprendizaje. Y por otro lado, lo que va a ser el objeto de estudio de un poco de nuestra charla es el aprendizaje por refuerzo. Y ya paso directamente a hablar un poco más en profundidad sobre él en la siguiente diapositiva. Lo esencial o lo primero que vamos a hacer es intentar definirlo. Y sí que es cierto que, bueno, que podemos encontrar muchas acepciones y muchas definiciones, pero hay en concreto dos ópticas desde las que me gusta dar esa definición del aprendizaje por refuerzo. La primera es desde el punto de vista de la psicología, porque básicamente es donde surgió este concepto.
Y lo que nos dicen es que el aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje basado en la asociación de una conducta con las consecuencias derivadas de esta, que aumentan o disminuyen la probabilidad de que sea ejecutada de nuevo. Y esto es un poco de cajón, lo realizamos día a día si nosotros tomamos una acción y esa acción viene seguida de una recompensa positiva, nosotros intentaremos volver a realizar esa acción en un futuro. Este tipo de estudios se llevan a cabo en una rama de la psicología que se llama la psicología conductista. Os sonarán seguro los experimentos del perro de Pavlov, que es el condicionamiento clásico, y de las ratas de Skinner, que es el condicionamiento operante, que viene más a colación de lo que vamos a ver. Y la segunda definición, que es la que ya nos interesa más, es desde el punto de vista de una máquina, que lo que nos dicen es que el aprendizaje por refuerzo es un conjunto de técnicas de aprendizaje donde la gente aprende ejecutando acciones por las cuales recibe castigos o recompensas. Evidentemente, si os podéis fijar de que las dos definiciones son muy similares, lo que realmente cambia es la naturaleza de la gente que aprende. En el primer caso es una persona o un animal y en el segundo caso se trata de una máquina o de unas líneas de código. Una vez que sabemos ya de qué se trata cuando hablamos de aprendizaje por refuerzo, la siguiente pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué es tan especial? ¿O por qué es tan interesante y ha tenido tanto éxito? Y la respuesta no es realmente difícil, es sencilla, y es que es un tipo de mecanismo por el cual aprendemos los seres vivos y los seres humanos, ¿no? Uno de los primeros experimentos y las primeras confirmaciones de este tipo de mecanismos biológicos lo hizo Edward Thorndike, ideando el siguiente experimento. Lo que consiguió es, o bueno, lo que hizo es introducir dentro de una jaula un gato y le ponía fuera de la jaula un cuenco que era la recompensa que debería de conseguir el gato. Entonces, en un principio el gato no conocía el mecanismo por el cual se podía abrir la puerta desde dentro, pero realizando una serie de acciones iba descubriendo esa forma y iba mejorándola conforme practicaba, ¿no? Entonces, esto fue una de las confirmaciones, una de las bases empíricas de lo que es el aprendizaje por refuerzo. Podéis ver aquí en esta pequeña gráfica cómo con más intentos, conforme iba practicando, ¿no? En la práctica, el tiempo en el que conseguía salir fuera era más pequeño, iba disminuyendo. Al final, la conclusión que pudo sacar de aquí Edward Thorndike es que las consecuencias de una acción determinan si una acción será repetida o no por el sujeto. Y a partir de ahora, esas consecuencias las vamos a llamar recompensa. Otro de los ejemplos claros de aprendizaje por refuerzo es cuando somos niños y estamos empezando a dar los primeros pasos y aprender a andar, vamos intentando mantener el equilibrio mediante una serie de acciones y obtenemos respuestas del entorno. Si nos caemos, esa respuesta puede ser un estímulo negativo, es decir, un daño que recibimos. Entonces intentamos variar nuestras estrategias, es decir, mejorar nuestros pasos o mantener el equilibrio de otra forma. Y si conseguimos mantener ese equilibrio durante más tiempo, pues probablemente nuestros padres nos aplaudan o nos den alguna recompensa. Estas son un poco las bases biológicas, ¿no? del aprendizaje por refuerzo. Por otro lado, me gustaría destacar que no es un área exclusiva de lo que es la computación en la psicología. En realidad podemos encontrar métodos de aprendizaje por refuerzo en muchas disciplinas. Una de ellas, por ejemplo, es la neurociencia, que estudia desde esta perspectiva cómo los seres humanos en algunas situaciones tienen que ejecutar decisiones muy complejas. Por otro lado, como lo hemos comentado ya, en psicología se estudia la conducta del ser humano desde
desde esa perspectiva. Además, en matemáticas existe una rama que se llama investigación operativa, que básicamente son problemas de optimización, de cómo, por ejemplo, maximizar beneficios o minimizar costes, optimizar algunos procesos. Y en ingeniería, pues existe la rama del control óptimo, que, bueno, que es el control de maquinaria industrial, incluso de algunos controles de seguridad. Podemos ver que en realidad, bueno, es un poco, el aprendizaje por refuerzo es un área que trasciende más allá de la computación y de la psicología. Bueno, una vez que hemos definido un poco lo que es el aprendizaje por refuerzo para el ser humano o cómo es el mecanismo biológico, cómo funciona el mecanismo biológico, lo que tenemos que empezar a hacer es trasladarlo a lo que viene a ser la máquina. Para ello tenemos que definir, o para ello se precisa de una serie de elementos que tendrán que estar en todos los problemas de aprendizaje por refuerzo. Y aquí os saco el diagrama que probablemente a los que os gusta este mundillo lo hayáis visto muchas veces ya. Los elementos cruciales son el agente, que es el que va a tomar las acciones dentro de un entorno, y evidentemente ese entorno, ese medio ambiente, que bien puede ser real, puede ser simulado o incluso puede ser un videojuego, como veremos más adelante. Entonces, la dinámica de un problema por refuerzo es que el agente va a tomar una decisión y realiza una acción. Esa decisión al final lo que hace es eso, es elegir de entre todas las acciones que puede tomar el agente, elegir una. Esa acción repercute en el medio ambiente y el medio ambiente lo que hace es devolver una recompensa que, como lo hemos visto antes, puede ser positiva o negativa y devuelve el estado siguiente, porque evidentemente dentro de ese medio ambiente, si nosotros tomamos una acción, hay algo que puede cambiar. Y el agente vuelve a percibir de alguna forma esa recompensa y ese estado y vuelve a tomar una acción, la acción siguiente. Esto entrando en un bucle, al final el agente lo que necesita es tomar acciones de tal forma que la recompensa que vaya obteniendo a largo plazo sea lo más alta posible. Es decir, buscamos de alguna forma el beneficio máximo. Estos pues, son los elementos estrictamente necesarios para plantear un problema de aprendizaje por refuerzo. Ahora, también es importante definir un framework matemático, un marco formal para poder tratar estos problemas desde ese punto de vista de las matemáticas. Aquí no os asustéis, voy a hacerlo lo más accesible posible a todo el público, no vamos a tener que resolver ecuaciones, pero sí que me gustaría mencionarlo, porque al final un poco el área de la inteligencia artificial y las matemáticas, a mi juicio, son indivisibles. Bueno, el marco formal en el que se definen estos problemas se llaman procesos de decisión de Markov, y aunque el nombre puede sonar un poco rimbombante o complejo, no es más que es un conjunto de estas tuplas que tienen que cumplir una serie de condiciones. La S, por ejemplo, vamos a verlas todas detenidamente. La S es el conjunto de todos los estados, que si nos vamos por ejemplo, a un tablero de ajedrez, son todas las posiciones que pueden ocupar las figuras. El A es el conjunto de acciones que puede ir tomando el agente. Es decir, si volvemos al caso del ajedrez, pues son los movimientos que puede realizar cada ficha. R son las recompensas, que siempre tienen que venir acotadas dentro de un intervalo para que el algoritmo pueda converger. P es la matriz de transición de un estado a otro tomando una acción. Y gamma pues es un factor de descuento que básicamente es un numerito que nos va a permitir darle más importancia a las recompensas futuras o recompensas inmediatas. Bueno, ya tenemos definido lo que es el marco formal para plantear los problemas de aprendizaje por refuerzo, y sabemos que ese marco formal se llama procesos de decisión de Markov. El siguiente paso es ver
un ejemplo y vamos a intentar resolverlo. De nuevo, no hace falta usar matemáticas, simplemente os pondré ya el problema resuelto, ¿no? Un ejemplo muy sencillo puede ser que nos imaginemos como un alumno o una persona que es capaz de estar en todos estos estados. Podemos estar navegando por Facebook, podemos ir a clase o tomar una clase 1, clase 2 y clase 3. Podemos dormir y podemos irnos a un pub. Las flechas representan acciones. Como lo hemos visto antes, las acciones son necesarias eh, para el marco formal este que llamamos procesos de decisión de Markov. Tenemos también las probabilidades de transición. Aquí abajo, si hay acciones que son las flechas que no tienen esas probabilidades de transición, es porque son equiprobables, es decir, existe la misma probabilidad, por ejemplo, de aquí, de irnos a dormir o a estudiar y tomar la clase siguiente. Bueno, ¿y qué es lo que realmente podemos aprender? Es decir, ¿qué cálculos podemos hacer sobre este problema de aprendizaje por refuerzo? Pues en realidad son dos. Tenemos dos ecuaciones que derivan de una que se llama la ecuación de Bellman, que es el núcleo un poco de toda esta disciplina. Y lo que significa cada una de ellas en el primer caso, si la aplicamos a nuestro proceso de decisión de Markov, lo que podemos calcular es el valor de estar en cada uno de los estados. Es decir, qué tan bueno para un agente que esté actuando dentro de este proceso es estar navegando en Facebook, estar en clase o estar durmiendo, por ejemplo. La siguiente ecuación es algo similar y lo que nos dice, o el cálculo nos devuelve qué tan bueno es estar en un estado y tomar una acción, ¿vale? Es decir, por cada estado hay una serie de acciones que podemos tomar y lo que nos va a decir es qué tan bueno tomar una u otra. Entonces, resolviendo para este caso en concreto la primera ecuación, como podéis ver, cada uno de los estados tiene aparejado un número, un valor para ese estado. Y esto ya nos puede dar una cierta intuición de en qué estados le es interesante o a qué estados es interesante que se mueva un agente inteligente que vaya actuando dentro de este proceso. Resolviendo la segunda ecuación, aparte de obtener lo que es el valor para cada estado, también podemos tener el valor de cada una de las acciones que podemos tomar en cada uno de los estados. Entonces es lógico que, por ejemplo, aquí mismamente para este estado tengamos dos valores Q, porque podemos irnos a dormir o podemos tomar la clase siguiente. ¿Y para qué nos sirve, en definitiva, tener estos cálculos? Pues con esto lo que podemos obtener es lo que se llama la política óptima. Es decir, para cada uno de los estados, ¿cuál es la mejor acción que puedo tomar? Y esto va a ser lo que defina el comportamiento de un agente y es en sí la solución a un problema, porque como podemos ver aquí, si nos situamos o si situamos un agente en un estado cualquiera, por ejemplo aquí vamos a estar navegando al principio por Facebook, teniendo esa política óptima tenemos bien definida la ruta que hay que seguir o las acciones que hay que tomar para obtener la máxima recompensa a partir de esas opciones. Y básicamente con esto en realidad ya hemos resuelto un problema de aprendizaje por refuerzo. Pero evidentemente en el mundo real no todos los problemas son tan sencillos. Como podéis ver, aquí el número de estados, en el problema que hemos intentado resolver, el número de estados es bastante pequeñito y el número de acciones que podemos tomar también es pequeño. Cuando trabajamos con este tipo de problemas,
siempre tenemos la capacidad de representar una política que es la solución en una matriz o en una lista, que nos da para cada uno de los estados cuál es la mejor opción. Pero imaginaros, volviendo al caso del ajedrez, donde tenemos 10 elevado a 120 estados posibles, intentar almacenar las mejores opciones para cada uno de los estados. Esto computacionalmente es poco óptimo. ¿Qué solución podemos encontrar a esto? Si pensamos en esa política óptima como un mapeo y necesitamos un mapeo muy grande, nos pueden venir de ayuda las redes neuronales, porque en definitiva las redes neuronales lo que hacen es mapear una señal de entrada con una señal de salida. Y esto es lo que en realidad da lugar a una especie de un subárea dentro del aprendizaje por refuerzo que se llama Deep Reinforcement Learning, que es aprendizaje por refuerzo profundo. Profundo porque, como hemos dicho, vamos a sustituir soluciones tabulares por aproximaciones mediante redes neuronales. Es decir, la idea es la misma, vamos a poder encontrar una política óptima o subóptima, pero la forma de almacenar esa política va a ser con una red neuronal, con sus pesos y demás. Toda esta integración de las técnicas de aprendizaje por refuerzo con el deep learning, con las redes neuronales, ha dado lugar pues, a un boom de algoritmos que, bueno, que se están utilizando día a día y la cantidad, la verdad, es que es ingente. Esto solo es una parte de esos algoritmos que han surgido. Pero sí que es cierto que podemos intentar dar una clasificación de todos ellos en estos grupos, ¿no? Por un lado tenemos los que son tabulares y los que son aproximados. De hecho, ahora hemos visto uno de ellos. El problema que hemos visto es tabular porque el resultado lo podemos almacenar, o esa política óptima la podemos almacenar en una tabla. Los modelos aproximados son aquellos que usan las redes neuronales y la solución es aproximada por una red neuronal. Por otro lado, tenemos los que están basados en modelos y los que no están basados en modelos. La principal diferencia es que los que están basados en modelos, que es el que hemos visto, la matriz de transición y las recompensas son conocidas para cada uno de los estados, entonces el algoritmo puede hacer un viaje al futuro y ver qué recompensa final va a obtener a partir de la toma de decisiones. Y en el modelo no, en el modelo la gente tiene que ir aprendiendo a partir de las experiencias. Por otro lado tenemos los algoritmos basados en valores o basados en políticas. Los basados en valores son los que hemos visto, donde podemos calcular el valor para cada uno de los estados, el valor para cada uno de los estados y cada una de las acciones. Y los basados en políticas, pues nos devuelven una distribución de probabilidades para cada uno de los estados y cada una de las acciones. Es un poco más aleatorio. Y por último, el último grupo, podemos distinguir los algoritmos basados, los algoritmos on policy y off policy. On policy, de nuevo, son aquellos que solo aprenden de las experiencias y off policy es una especie de aprendizaje supervisado en reinforcement learning. Le podemos aportar experiencias anteriores. Volviendo al ajedrez, pues, le podemos aportar las jugadas de los jugadores profesionales que hemos recopilado pues, durante un cierto tiempo. Bien, ya tenemos también la clasificación de todos los algoritmos. Importante, pues, aparte de saber cómo funciona, pues ver cuál es o dónde podemos aplicar este tipo de técnicas. Y la verdad es que esta eclosión y esta unión entre Deep Learning y Reinforcement Learning ha hecho o ha abierto las puertas a una infinitud de aplicaciones. Podemos
empezar por las comunicaciones, donde se optimiza la congestión en redes, control industrial, donde las máquinas en procesos de fabricación se controlan mediante agentes inteligentes, en logística para optimización de ruta incluso de los repartidores. La robótica quizás es una de las disciplinas que más se beneficia del progreso en el aprendizaje por refuerzo, sistemas de control de potencia eléctrica, sistemas de recomendación en web, transporte público, ciberseguridad, incluso la farmacología y la biología se ven beneficiados o se puede aplicar lo que es el Deep Reinforcement Learning y el aprendizaje por refuerzo. No voy a seguir un poco dando la lata con lo que es el funcionamiento, y sí que es verdad que a partir de ahora me gustaría ver un poco los casos de éxito más manifiestos que se han dado en el mundo real de la aplicación del aprendizaje por refuerzo. Probablemente muchos de estos casos ya los conocéis, otros no. Uno de los más sonados fue en ese boom y se dio en los data centers de Google, que yo no he podido visitar nunca ninguno, ni de Google ni otro, pero se dice que las condiciones en las que se trabaja ahí son prácticamente infernales por las altas temperaturas. Entonces, Google en ese año adquirió una empresa que se llama DeepMind, que es punta de lanza en lo que viene a ser la inteligencia artificial, y lo que implantaron inicialmente fue un control de temperatura y consumo dentro de esos data centers. Y el resultado fue, la verdad, sorprendente. Pudieron ahorrar energía en un 40%. 40% es mucho. Y aquí podemos discutir un poco sobre por qué no se podían aplicar las técnicas clásicas para ese control, y existen tres factores claves. Uno de ellos es que toda la maquinaria no interactúa de forma lineal en los data centers. Otro factor es que hay agentes externos, exógenos, que influyen dentro de las temperaturas en los data centers. Y por otro lado, que también es muy importante, cada uno de los data centers tenía su propia arquitectura y su propio entorno. Entonces, una vez realizado un modelo clásico, ese modelo no se podía aplicar a un data center distinto. Y aquí es pues donde vino la solución con las técnicas de aprendizaje por refuerzo. Seguimos. Aquí tengo que hacer un inciso. Todo lo que viene a partir de ahora van a ser ejemplos sobre videojuegos, y no es porque se tenga algo especial dentro de cada uno de los videojuegos o porque exista el cliché de que los informáticos o la gente de ciencia seamos unos frikis y nos guste mucho jugar a los videojuegos, sino porque realmente el entorno que nos proporcionan es un buen laboratorio casi inmejorable para poder poner a prueba los rendimientos de nuestros algoritmos y de nuestra inteligencia artificial. De alguna forma, incluso se podría decir que en algunas ocasiones son entornos más complejos que el mundo real, porque lo único que podemos recibir de los videojuegos es una imagen, cuando en el mundo real pues podemos tener sensores de proximidad, de velocidad, acelerómetros y demás, que son datos que aportan más conocimiento al modelo. Bien, uno de los hitos dentro de la inteligencia artificial vino de la mano de Uber Lab con su inteligencia artificial que se llama Go Explorer, que pudo resolver un juego que se llama Montezuma's Revenge, que que fue atacado con anterioridad por otras inteligencias artificiales que no pudieron conseguir una puntuación mínima en esos juegos, en este juego en concreto. Y esto se debe a que las recompensas en este juego son muy dispersas, es decir, para poder obtener
una recompensa y reforzar un comportamiento, hay que tomar muchas acciones. Para que lo entendáis, un ser humano como mucho ha conseguido, creo que en este juego, una puntuación de 17.500, mientras la inteligencia artificial de Uber Lab ha conseguido una puntuación de 2 millones de puntos, es decir, ha dominado el juego completamente. En esta gráfica de aquí podéis ver las puntuaciones obtenidas en este juego por inteligencias artificiales anteriores, y aquí tenemos la media de un ser humano, y luego está esta inteligencia artificial de Uber Lab. ¿Cuál ha sido la técnica que ha usado Uber Lab para poder dar solución a esas recompensas dispersas dentro del juego? Pues una de las técnicas son las recompensas intrínsecas. Es decir, dejar una pequeña recompensa en los espacios que no han sido explorados dentro del entorno. Esto lo que hace es motivar a la gente para descubrir nuevos espacios y moverse. Pero esto también supone o tiene un problema. Imaginaros este laberinto donde el color verde supone o son esas recompensas intrínsecas, es decir, por cada puntito verde el agente obtendría una recompensa. Entonces puede ser, si empezamos aquí en el medio, que la gente vaya recorriendo este laberinto, que llegue un momento y tome la decisión de volver. Que investigue todo este laberinto y se quede aquí en medio. Entonces, como ya no tiene esas recompensas intrínsecas que le harían seguir investigando porque se las ha dejado aquí, ese agente se quedaría siempre en el centro sin tener ninguna motivación por seguir investigando. Entonces, la solución a este problema también ha sido ir almacenando dentro del algoritmo estados con un cierto interés, es decir, estados que tienen algo especial. La forma de almacenarlos, ya que se trata de este videojuego, ha sido pues una imagen de esa pantalla en concreto con un downgrade. Downgrade es básicamente generar un mapa de bits en escala de grises, para no tener que ir almacenando una imagen en color, ya que en cuanto a la memoria esto sería computacionalmente pues poco óptimo. Y como veis, cada una de estas inteligencias artificiales que han ido surgiendo y que se han ido desarrollando van resolviendo pues un pequeño problema que se dan dentro de esos algoritmos. En este caso, lo que ha sido pues es dar solución a esos casos en los que tenemos una recompensa dispersa, es decir, como hemos dicho al principio, que hay que tomar muchos pasos o muchas acciones para poder toparnos con una recompensa. Y de nuevo, recalcar un poco la puntuación, la gran diferencia en la puntuación, ¿no?, que ha podido obtener. Otro ejemplo, y volvemos a los juegos, en este caso no es un videojuego, sino un juego real que se llama Go, que igual os suena. Yo no he tenido la suerte de jugar, es un juego japonés milenario que se dice que es muy complejo porque tiene en torno a 10 elevado a 761 estado, ¿no?, o posibilidades dentro de ese juego, que lo típico que se puede leer en las noticias o en la prensa es que es una cantidad mayor de estados que átomos en todo el universo. Y pues el equipo de DeepMind ideó esta inteligencia artificial que pudo ganar al campeón del mundo muy fácilmente a este juego. Hay dos versiones en concreto de esta inteligencia artificial, y la diferencia entre esas dos versiones es que AlphaGo aprendía con unos datos también heurísticos, es decir, con partidas jugadas por jugadores profesionales, es decir, se le hacía una especie de aprendizaje por supervisado aparte.
Y AlphaGo 0 aprendía exclusivamente de la experiencia, es decir, no tenía un conocimiento previo del entorno, nada en absoluto. Y AlphaGo 0 implementaba o realizaba ese aprendizaje con una nueva técnica dentro del mundillo que se llama árboles de decisión de Markov. Un caso interesante, y esto ya es un poco para ir terminando y luego si tenéis preguntas o podemos discutir sobre alguna de las cosas vistas, es una inteligencia artificial que en realidad no ha sido innovadora, pero que a mí me parece realmente sorprendente por los comportamientos que ha ido adquiriendo, ¿no? Es una inteligencia artificial de OpenAI dentro de un juego del escondite. Entonces voy a intentar revisar un par de comportamientos para que también vosotros los podáis ver. Antes de nada, dar las nociones de las reglas que se tienen que seguir dentro del juego, ¿no? Y son pues, sencillas. Hay dos equipos, equipo azul y equipo rojo. El equipo azul lo que tiene que hacer es esconderse y el equipo rojo ir en búsqueda. El equipo azul tiene un cierto tiempo limitado para poder esconderse. Los jugadores tienen la capacidad de ver, de moverse y de mover los objetos que están dentro del entorno. Y por otro lado, los jugadores pueden bloquear los objetos que se encuentran dentro del entorno de tal forma de que una vez bloqueado un objeto, el equipo contrario ya no puede mover ese objeto. Entonces, al principio nos podemos fijar aquí que el comportamiento de los muñequitos, que son los agentes, es totalmente aleatorio. Estamos en los episodios iniciales de entrenamiento, es decir, es algo bastante caótico. Acordaros de que el equipo azul es el que se tiene que esconder. Aquí, evidentemente, gana siempre el equipo rojo porque es muy fácil encontrar, ¿no?, al equipo azul con simplemente movimientos aleatorios. Después de aproximadamente 10 millones de episodios, es decir, 10 millones de episodios en los que entrenamos mediante aprendizaje por refuerzo a los agentes azules aprenden a mover objetos y aprenden a cooperar. Nadie les ha enseñado previamente esa capacidad de cooperación, es decir, aquí no hay información adicional y esto es algo sorprendente. Para el ser humano la cooperación es algo natural, pero no lo debería de ser para una inteligencia artificial y en este caso se aprende a cooperar. Y aquí, si os fijáis, en este caso la victoria es para el equipo azul porque el equipo rojo no consigue encontraros. Más comportamientos disruptivos aprendidos. Al final aquí podéis ver cómo el equipo rojo, si tiene una rampa, aprende a usar esa rampa para saltar la valla que los separa. Y en este caso ganaría el equipo rojo. Pero no se queda aquí la cosa. Es decir, esto se vuelve aún más extraño. ¿Qué puede hacer el equipo azul? Fijaros aquí que lo que puede hacer es, antes de empezar a jugar, mover la rampa y bloquear su acceso al equipo rojo. En este caso, volvería a ganar el equipo rojo. Se han probado, además, modificar los entornos y evidentemente en este vídeo vamos a ver cómo cuando los entornos son más complejos, los comportamientos también cambian. Aquí el equipo azul consigue hacerse una construcción para que no los consigan encontrar, fijaros. Pero, y esto es lo que sorprendió incluso a los ingenieros de OpenAI, aparte de desenvolverse bien en el entorno y conseguir estrategias para poder vencer al equipo oponente, la IA consigue romper algunas dinámicas del juego e incluso realizar acciones que nadie se esperaría. Como en este caso, el agente rojo aprende a surfear, a subirse en la rampa a un bloque y a surfear para encontrar
a un muñequito azul. Más situaciones en las que la IA rompe la dinámica y la física del juego. Aprende en esta ocasión a bloquear el equipo azul todos los objetos para que el equipo rojo no consiga mover ninguno. Y por último, ya es romper la física del entorno. El equipo azul encuentra bugs dentro del programa para echar fuera la rampa, y el equipo rojo aprende a hacer un movimiento que, saltando por la rampa bajo un cierto ángulo, puede pegar el salto a la habitación lateral. Con todo esto, lo interesante es, evidentemente, ver que este tipo de inteligencias aprenden estrategias muy variadas, estrategias que incluso serían difíciles de aprender para un ser humano. Y esto se debe gracias a que cuando experimenta, cuando estamos entrenando durante esa cantidad ingente de episodios, la IA evidentemente no es como un ser humano, no se cansa y la velocidad de procesamiento es muy, muy, muy elevada. Con todo esto ya terminaría aquí y pasamos a lo mejor a las preguntas. Me gustaría dar un poco como la conclusión, ¿no? Y siempre me gusta también darla desde un punto de vista aterrizado. Yo creo que en los próximos años no les van a salir piernas a los ordenadores, no van a adquirir conciencia, como ha salido en las noticias esta semana. Pero en unos entornos acotados, en unos entornos donde la inteligencia artificial tiene que realizar una serie de acciones específicas, creo que en este punto ya es imbatible. Es decir, nosotros no tenemos capacidad como para poder superarla. Y bueno, con esto doy por concluida la presentación. Si tenéis preguntas, estoy abierto. Pues, Kirill, interesantísimo, desde luego que sí. Como hemos comentado antes, tanto con la opción del chat hay posibilidad de hacer cualquier tipo de pregunta. Bueno, pues si alguien quiere lanzar alguna pregunta acerca de lo que hemos estado viendo durante estos 40 minutos, bueno, y luego Andrés nos levanta la mano, así que si quieres, pues lanza tu pregunta. A ver, la pone aquí. Andrés Martínez, has mencionado la noticia de esta semana de la conversación del desarrollador de Google. ¿Qué opinas? Conversación Sí, con la IA, perdón. Dice. sí, yo creo que realmente es muy difícil que una inteligencia artificial adquiera conciencia. Esto es así porque por la propia naturaleza, es decir, nosotros tenemos algo que no tiene la inteligencia, es esa conciencia volitiva, en el sentido de que incluso para aprender a nosotros no nos tienen que programar. Sí que es cierto que, bueno, que la capacidad de esa inteligencia artificial es brutal, es decir, parece que estás manteniendo una conversación con una persona, pero esto lo único, y siempre digo que esto es a mi juicio, esto lo único que dice es que ha aprendido muy bien de los datos que se le han proporcionado, pero eso no quiere decir que tenga conciencia. Sí, que al final que incluso, bueno, que pueda generarlos según lo y me meto aquí sin tener ni idea, pero que pueda generarlos fuera del entorno como comentas, eso sí que podría hacerlo, ¿no? Entiendo. Dice, Sí, porque son capaces de trabajar con una gran cantidad masiva de datos, pero también es verdad que tiene cierta capacidad de generarlos, ¿no? sí, sí. Decir, no quiere decir que a lo mejor en un futuro, y esto no quiero tampoco ser amarillista, pues exista una opción, una mínima posibilidad de que pueda surgir algo, ¿no? Porque al final, y aquí retomo un poco mi parte de la física, igual la conciencia es
es también un fenómeno emergente de un sistema muy complejo que llamamos en física, ¿no? Al final nosotros también estamos hechos de átomos y pues de esa combinación de átomos genera esa materia que es al final nuestro cerebro, y de ahí, de ser un sistema muy complejo, de la interacción de muchas partículas, surge lo que es la conciencia. Igual, pues, estamos en las puertas de alcanzar pues, la cantidad de neuronas dentro de una red neuronal artificial que tiene un cerebro de un ser humano. Pues igual cuando alcancemos ese número de neuronas sí que podría surgir algo, pero ya digo, esto es más bien una discusión ética o filosófica que se da en muchos sitios, pero bueno, veremos lo que nos depara el futuro. Genial. Doy, o sea, por respondida la pregunta de Andrés. Manu, también creo que tienes otra. Sí, nada, lo primero, muchas gracias por la charla, he estado súper entretenida, a mí me ha encantado, la verdad. Y lo que quería preguntar es sobre todo, porque claro, esto al final son redes neuronales, sobre todo por esos tamaños de las redes neuronales, tanto para el entrenamiento y luego la inferencia, supongo que se puede llegar a tiempo real incluso, pero sobre todo de tiempos de entrenamiento de estas redes. Pues si no recuerdo mal, el de AlphaGo, por ejemplo, esa IA se ha entrenado. La que he mencionado al principio, la AlphaGo, que aprendía aparte de jugadas de otros expertos, las jugadas en tiempo comprendían 180 años, y lo que es el proceso de entrenamiento eran días y días y días. Madre mía. Llegando a semanas. Claro, eso es hablando del proceso de entrenamiento. Luego, evidentemente, como has comentado, Manuel, la inferencia es en tiempo real. Es en tiempo real. Al menos se puede aprovechar esa parte. Claro. Nada, muchas gracias. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión. Pues aquí hay una. Víctor Manuel, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí. No. Sí, Hola. sí, se te oye, se te oye. Vale. Que primero, enhorabuena por la charla, la verdad, me ha gustado. Y me gustaría saber tu opinión sobre, aunque sabemos que programamos nosotros la inteligencia artificial, ¿tú consideras inteligente a la máquina, ya que es capaz de resolver problemas que ni siquiera le hemos planteado, aunque sea guiado? Porque, claro, yo estoy viendo aquí el OpenIA, el juego que tú has mostrado, y estoy pensando que puede ser no sé si un fallo de programación o es que la máquina ha llegado a tal extremo de decir, yo qué sé, por ejemplo, un poco de divagar, con el tema de Markov, que la recompensa sea elevado a mayor que 1 y pueda decir, pues vale, lo que me interesa a mí es que hallar lo más rápidamente la respuesta, y puede ser que simplemente por ese motivo hayan descubierto estos bugs. No sé si me he explicado, perdón. Sí, sí. Entiendo lo que me quieres decir. Yo, para empezar un poco por partes a responder, y esto no sé si puede generar controversia o no, no considero de momento a la máquina inteligente. Porque al final el inteligente, por decirlo de alguna manera, es el programador que hace la máquina, ¿no? Y al final siempre estamos hablando de entornos acotados. Vuelvo a decir, o sea, yo lo que quiero recalcar es esto. En un entorno acotado, con una serie de acciones específicas, una inteligencia artificial sobrepasa al ser humano al 100%. Pero en un mundo abierto como podría ser el real, lo veo complicado. Y lo importante también es que para que aprenda la inteligencia artificial, nosotros le tenemos que proporcionar esos datos, le tenemos que proporcionar ese entorno. Y la ingesta de datos también la modelamos nosotros.
Entonces, no es abierto, no es libre del todo de aprender lo que quiera aprender. Eso ya es discusión de lo que se llama la IA general, ¿no? Que también se habla mucho de ello, de una inteligencia artificial que sea capaz, pues, de interactuar con el mundo como lo hacemos nosotros. Pero creo que de momento no estamos lejos de tener una IA general de ese estilo. No sé si he contestado a la pregunta, pero en definitiva también puedo estar de acuerdo contigo de que eso, en este entorno, si metiéramos, por ejemplo, a 2 personas, creo que no serían capaces de llegar a ese nivel de estrategias, a esa categoría a la que han llegado o a la que ha llegado esa inteligencia artificial. Muy bien. Gracias, Víctor, también por tu pregunta. Si no hay ninguna cuestión más, que creo que no, bueno, pues simplemente daros las gracias, que no es tan, no tan simplemente, ¿no? Pero que daros las gracias porque realmente hacéis posible, bueno, pues que este tipo de iniciativas sigan haciéndose, ¿no? Porque para compartir conocimiento en Teralco es fundamental, de ahí que pues profesionales como Kirill o como David y luego Ricardo que ha permitido también pues colaborar con nosotros, pues también es importante eso, ¿no? Dar gratis esto que para nosotros es importante, ¿no? Kirill, agradecerte a ti particularmente en esta charla pues tu colaboración, por compartir esto que nos hace, yo creo que trabajar cada día porque nos interesa, porque nos gusta. Y bueno, pues simplemente emplazaros a las siguientes, que esperamos sean finales de septiembre. Ya estamos empezando a hablar de posibles colaboraciones en la parte de frontend, que llevamos algunos meses sin hablar de temas de frontend, incluso temas de, bueno, pues de una tesis doctoral con la que estamos colaborando también nosotros. Dicho esto, muchísimas gracias a todos. Os haremos llegar las siguientes propuestas de las Texttalks y cualquier duda que os pueda surgir, pues os emplazo a que la mandéis al correo de info@teralco.com cuando queráis. Así que nada, pues Kirill, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos hablando todos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.